Salmo 103. Alaba al Señor, alma mía, con todo mi ser, alaba su santo nombre, alaba al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios, quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias, quien rescata tu vida del hoyo y te corona de amor y compasión, quien satisface tus deseos de cosas buenas para que tu juventud se renueve como las águilas. El Señor obra justicia y derecho para todos los oprimidos, dio a conocer sus caminos a Moisés, sus obras para el pueblo de Israel. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en amor. No siempre acusará ni albergará su ira para siempre, no nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga conforme a nuestras iniquidades, porque tan alto como los cielos están sobre la tierra, tan grande es su amor por los que le temen, tan lejos como está el este del oeste, tan lejos ha alejado de nosotros nuestras transgresiones, como un padre se compadece de sus hijos. Así el Señor se compadece de los que le temen, porque Él sabe cómo estamos formados, Él recuerda que somos polvo. La vida de los mortales son como la hierba, florecen como una flor en el campo. El viento sopla sobre ellos y desaparecen, y su lugar ya no los recuerda. Pero desde la eternidad y hasta la eternidad, el amor del Señor está con quienes le temen, y su justicia con los hijos de sus hijos, con quienes guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus preceptos. El Señor ha establecido su trono en el cielo, y su reino gobierna sobre todo. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, ustedes los poderosos que cumplen su mandato, que obedecen su palabra. Alaben al Señor, todos sus ejércitos celestiales, ustedes sus siervos que hacen su voluntad. Alabe al Señor, todas sus obras en todas partes en su dominio. Alabe al Señor, alma mía. Isaías capítulo 54. Mujer estéril. Tú que nunca diste a luz, prorrumpe en cánticos, grita de alegría. Tú que nunca estuviste de parto. Porque más son los hijos de la mujer desolada que de la que tiene esposo, dice el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas de tu tienda, no te detengas, alarga tus atrios, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. Tu descendencia desposeerá naciones y se asentará en sus ciudades desoladas. No temas, no serás avergonzada. No temerás la desgracia, no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Porque tu Hacedor es tu esposo, el Señor Todopoderoso es su nombre, el Santo de Israel es tu Redentor, Él es llamado el Dios de toda la tierra. El Señor te llamará de regreso como si fueras una esposa abandonada y angustiada en espíritu, una esposa que se casó joven solo para ser rechazada. Dice tu Dios, por un breve momento te abandoné, pero con profunda compasión te traeré de regreso. En un arrebato de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con bondad eterna tendré compasión de ti. Dice el Señor tu Redentor. Para mí esto es como los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más cubrirían el tierra, así que ahora he jurado no enojarme contigo ni reprenderte jamás, aunque las montañas tiemblen y las colinas se muevan. Sin embargo, mi amor inquebrantable por ti no se tambaleará, ni mi pacto de paz se romperá, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Ciudad afligida, azotada por tormentas y sin consuelo, te reconstruiré con piedras de turquesa, tus cimientos con lapislázuli. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de joyas resplandecientes y todos tus muros de piedras preciosas. Todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será su paz. Todos tus hijos serán instruidos por el Señor, y grande será su paz. En justicia serás establecido. La tiranía estará lejos de ti. No tendrás nada que temer. El terror será alejado. No se acercará a ti. Si alguien te ataca, no será obra mía. Quien te ataque se rendirá ante ti. Mira, soy yo quien creó al herrero que aviva las brasas y forja un arma adecuada para su trabajo. Y soy yo quien he creado al destructor para causar estragos. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá, y refutarás toda lengua que te acuse.
Esta es la herencia de los siervos del Señor, y esta es su vindicación de mi parte, declara el Señor. Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Él quita todo sarmiento que en mí no da fruto, pero todo aquel que da fruto, lo poda, para que dé más fruto aún. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Ningún sarmiento puede dar fruto por sí mismo, debe permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, si permanecen en mí y yo en ustedes, separados de mí, darán mucho fruto. No pueden hacer nada si no permanecen en mí. Son como el sarmiento que se echa fuera y se seca, tales sarmientos se recogen, se echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se les hará. Esta es la gloria de mi Padre, que den mucho fruto, que sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. En su amor les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo. Los he llamado amigos por todo lo que aprendí de mi Padre y les he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Y para que todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los conceda. Este es mi mandamiento: ámense los unos a los otros. Si el mundo los odia, recuerden que me odió primero. Si pertenecieran al mundo, los amaría como suyos, tal como son. No pertenecen al mundo, pero yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: un siervo no es mayor que su amo. Si me persiguieron, los perseguirán a ustedes. También si obedecieron mi enseñanza, obedecerán la suya. También los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000,
y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Filipenses capítulo 4. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Isaías capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, barred camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor lo ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella.
Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí el Dios vuestro. He aquí que el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó al Espíritu del Señor, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la cubre de oro, y le funde cadenas de plata. El pobre escoge, para ofrecerle, madera que no se corrompa, busca un artífice sabio para que haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas, él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza, y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Jeremías capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los deportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Esto fue después que salió el rey Jeconías, y la reina, y los eunucos, y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices, y los ingenieros de Jerusalén. Por mano de Elasa hijo de Safán, y de Gemarías hijo de Hilcías, los cuales envió Sedequías rey de Judá a Babilonia, a Nabucodonosor rey de Babilonia, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: a todos los deportados que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, y habitadlas. Y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos, y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar,
y rogad por ella al Señor, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, dice el Señor. Porque así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice él. Señor, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, el Señor nos levantó profetas en Babilonia. Pues así ha dicho el Señor acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y acerca de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de malos no se pueden comer. Y los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los entregaré para que sean removidos por todos los reinos de la tierra, para ser maldición y espanto, y burla y afrenta entre todas las naciones a donde yo los arrojare, por cuanto no oyeron mis palabras, dice el Señor, que les envié por mis siervos los profetas, enviándolos desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice el Señor. Oíd, pues, palabra del Señor, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab hijo de Colaías y acerca de Sedequías hijo de Masías, que os profetizan mentira en mi nombre. He aquí los entrego en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos, y todos los transportados de Judá que están en Babilonia tomarán de ellos maldición, diciendo, hágante el Señor como a Sedequías y como a Acab, a los cuales asó el rey de Babilonia en fuego, por cuanto hicieron vileza en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé, y soy testigo, dice el Señor. Y a Semaías de Nehelam hablarás, diciendo, así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, por cuanto enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y a Sofonías sacerdote hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar de Joiada sacerdote, para que seas capitán en la casa del Señor sobre todo hombre loco y que se hace profeta, poniéndolo en el cepo y en el calabozo. ¿Por qué, pues, no has reprendido a Jeremías de Anatot, que os profetiza? Porque por eso nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas, y habitadlas, plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta Jeremías. Y vino palabra del Señor a Jeremías, diciendo, envía a decir a todos los cautivos, así dice el Señor acerca de Semaías de Nehelam, por cuanto os profetizó Semaías, y yo no lo envié, y os hizo confiar en mentira, por tanto, así dice el Señor, y aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia, no tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice el Señor, porque habló rebelión contra el Señor. Romanos capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo,
cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Lamentaciones capítulo 3. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo la vara de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas, y no en luz, ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí, y me rodeó de amargura y de trabajo. Me asentó en oscuridades, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados, y no puedo salir, ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Como oso que acecha fue para mí. Como león en escondrijos. Torció mis caminos, y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco, y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebrantó con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, pereció mi fuerza, y mi esperanza en el Señor. Me acordé de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es el Señor, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es el Señor a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, ponga su boca en el polvo, quizás haya esperanza, de la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige,
También se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado, y fuimos desleales, tú no perdonaste. Te cubriste de ira y nos perseguiste, mataste, no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración. Nos pusiste por desperdicio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Terror y hoyo fueron para nosotros, asolamiento y quebrantamiento. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que el Señor mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin haber por qué. Ataron mi vida en mazmorra, y pusieron piedra sobre mí. Aguas vinieron sobre mi cabeza, dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Señor, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Señor, todos sus pensamientos contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse mira, yo soy su canción. Dals el pago, oh Señor, según la obra de sus manos. Dals dureza de corazón, tu maldición sobre ellos. Persíguelos en tu furor, y quebrántalos debajo de los cielos, oh Señor. 1 Pedro capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Depositen toda su ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Manténganse alerta y sean sobrios. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, devórenlo, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, porque saben que la familia de los creyentes en todo el mundo está sufriendo los mismos sufrimientos. Y el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él mismo los restaurará y los hará fuertes, firmes y constantes. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Con la ayuda de Silas, a quien considero un hermano fiel. Les he escrito brevemente, animándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Permanezcan firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida junto con ustedes, les envía saludos, y también mi hijo Marcos. Salúdense con un beso de amor.
Paz a todos los que están en Cristo. Hebreos capítulo 13. Sigan amándose como hermanos. No se olviden de ser hospitalarios con los extranjeros, pues así algunos, sin saberlo, han sido hospitalarios con ángeles. Sigan recordando a los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel, y a los maltratados como si ustedes mismos estuvieran sufriendo. El matrimonio debe ser honrado por todos, y el lecho conyugal debe mantenerse puro, pues Dios juzgará al adúltero y a todos los inmorales sexualmente. Mantengan sus vidas libres del amor al dinero y estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así que decimos con confianza: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que puedan hacerme los simples mortales. Recuerden a sus líderes que les hablaron la palabra de Dios. Consideren el resultado de su forma de vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se dejen llevar por toda clase de enseñanzas extrañas. Es bueno para nuestros corazones ser fortalecidos por la gracia, no por comer alimentos ceremoniales que no benefician a quienes lo hacen. Tenemos un altar del cual los que ministran en el tabernáculo no tienen derecho a comer. El sumo sacerdote lleva la sangre de los animales al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, pero los cuerpos son quemados fuera del campamento. Así también Jesús sufrió fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos a él fuera del campamento, llevando su deshonra, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que esperamos la ciudad venidera por medio de Jesús. Así que, ofrezcamos continuamente a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque con tales sacrificios Dios se complace. Tened confianza en vuestros pastores y someteos a su autoridad, porque ellos velan por vosotros. Como quienes han de dar cuenta, hacedlo para que su trabajo sea un gozo y no una carga. Pero eso no os aprovecharía. Orad por nosotros. Estamos seguros de que tenemos una conciencia limpia y deseamos vivir honestamente en todos los sentidos. En particular, os ruego que oréis para que yo sea restaurado a vosotros pronto. Que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, y que Él obre en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, os ruego que tengáis paciencia con mi palabra de exhortación, porque de hecho, les he escrito brevemente. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado. Si llega pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus líderes y a todo el pueblo del Señor. Los de Italia les envían sus saludos. La gracia sea con todos ustedes. Tesalonicenses capítulo 3. En cuanto a otros asuntos, hermanos y hermanas, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado tal como lo fue con ustedes. Y oren para que seamos liberados de personas malvadas y perversas. Porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y los fortalecerá y los protegerá del maligno. Tenemos confianza en el Señor en que están haciendo y continuarán haciendo las cosas que les ordenamos. Que el Señor dirija sus corazones al amor de Dios y a la perseverancia de Cristo. En el nombre del Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, les ordenamos que se mantengan alejados de todo creyente que sea ocioso y disruptivo y que no viva de acuerdo con la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. No estuvimos ociosos cuando estuvimos con ustedes, ni comimos la comida de nadie sin pagar. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada.
sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por él. Espíritu. Que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Su intención era que ahora, a través de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios se diera a conocer a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales, conforme a su propósito eterno, el cual cumplió en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Él, y mediante la fe en Él, podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza. Les pido, por tanto, que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes, que son su gloria. Por esta razón, me arrodillo ante el Padre, de quien proviene el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Ruego que, con sus gloriosas riquezas, los fortalezca con poder por medio de su Espíritu en su ser interior, para que Cristo more en sus corazones por la fe. Ruego que, arraigados y cimentados en el amor, tengan poder, junto con todo el pueblo santo del Señor, para comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, y para que conozcan este amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Romanos capítulo 15. Nosotros que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo para lo que es bueno, para edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Pero, como está escrito, los insultos de los que te insultan han caído sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en el pasado, para nuestra enseñanza se escribió para que por la paciencia que se enseña en las Escrituras y el consuelo que ellas brindan, tengamos esperanza. Que el Dios de la paciencia y el consuelo les conceda un mismo sentir entre ustedes, tal como Cristo Jesús tuvo. Para que unánimes, a una voz, glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acéptense unos a otros, así como Cristo los aceptó para dar gloria a Dios, porque les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para que se cumplan las promesas hechas a los patriarcas. Para que fuese confirmado, y además, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, te alabaré entre los gentiles. Cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez,
alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén, y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que después de haber completado esta tarea y me he asegurado de que han recibido esta contribución, iré a España y los visitaré en el camino. Sé que cuando llegue a ustedes, llegaré en la medida completa de la bendición de Cristo. Los insto, hermanos y hermanas, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, a unirse a mí en mi lucha orando a Dios por mí. Oremos para que pueda ser protegido de los incrédulos en Judea y que la contribución que llevo a Jerusalén sea recibida favorablemente por el pueblo del Señor allí para que pueda llegar a ustedes con alegría por la voluntad de Dios y en su compañía ser refrescado. El Dios de la paz esté con todos ustedes. Amén. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré miedo cuando los malvados avancen contra mí para devorarme? Son mis enemigos y mis adversarios los que tropezarán y caerán. Aunque un ejército me asedie, mi corazón no temerá que la guerra estalle contra mí. Aún así, estaré confiado. Una cosa pido al Señor, solo esto busco: que habite en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y buscarlo en su templo, pues en el día de la angustia me protegerá en su morada, me esconderá al abrigo de su tabernáculo sagrado y me pondrá en alto sobre una roca. Entonces mi cabeza se elevará sobre los enemigos que me rodean en su tabernáculo sagrado. Sacrificaré con gritos de alegría, cantaré y cantaré al Señor, escucharé mi voz cuando invoque: Señor, ten piedad de mí y respóndeme, mi corazón dice de ti, busca su rostro, tu rostro, Señor, buscaré. No me escondas tu rostro, no me rechaces ni me abandones, Dios es mi Salvador. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Enséñame tu camino, Señor. Guíame por un camino recto a causa de mis opresores, no me entregues al deseo de mis enemigos, pues falsos testigos se levantan contra mí, profiriendo acusaciones maliciosas. Confío en esto, veré la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor, sé fuerte, ten ánimo y espera. El Señor. Esfuércense,
tengan ánimo y esperen en el Señor. Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, que les abunde la misericordia, la paz y el amor. Queridos amigos, aunque ansiaba escribirles sobre la salvación que compartimos, me sentí obligado a escribirles para exhortarlos a luchar por la fe que una vez fue confiada al pueblo santo de Dios. Porque algunos, cuya condenación ya estaba escrita desde hace mucho tiempo, se han infiltrado entre ustedes. Son personas impías que pervierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ya saben todo esto, quiero recordarles que el Señor en un tiempo liberó a su pueblo de Egipto, pero luego destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no mantuvieron su autoridad, sino que abandonaron su morada, los ha mantenido en tinieblas, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. De igual manera, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas se entregaron a la inmoralidad sexual y la perversión. Sirven como ejemplo de quienes sufren el castigo del fuego eterno. De la misma manera, impulsados por sus sueños, estos impíos contaminan sus propios cuerpos, rechazan la autoridad y abusan de los seres celestiales. Pero incluso el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a condenarlo por calumnia, sino que dijo, que el Señor te reprenda. Sin embargo, estos calumnian todo lo que no entienden, y lo mismo que entienden por instinto, como hacen los animales irracionales, los destruirá. ¡Ay de ellos! Han seguido el camino de Caín. Se han precipitado por lucro en el error de Balaam. Han sido destruidos en la rebelión de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comen con vosotros sin el menor reparo, pastores que solo se apacientan a sí mismos. Estos son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman sus mismas abominaciones, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, compadeceos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.